Vamos a empezar con la charla, en este caso de la herramienta que llevamos a cabo nosotros en nuestro grupo, el tratamiento de datos, la interficie MCRLS, dentro del marco de los seminarios online de herramientas de la conexión del BCB. Entonces, pues empiezo ya. Uy, cuidado. Vale. ¿Vamos? Vale. Bueno, entonces, el desarrollo de esta herramienta se enmarca dentro de la investigación que nosotros llevamos a cabo dentro del grupo de quimiometría paraómica ambiental en el IDAEA CSIC en Barcelona. Entonces, el IDAEA es un instituto de ciencias ambientales y nuestro grupo se centra en desarrollar, aplicar técnicas quimiométricas, que ahora después hablaremos de lo que es, para intentar solucionar estos problemas ambientales. Aquí lo que importa para nosotros son los métodos, estrategias, técnicas que en verdad, aunque nuestro instituto sea de ambiental, se puede aplicar pues, bueno, a cualquier otro campo de la ciencia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si miramos en nuestra nube de palabras, lo que vemos es, aparte de las técnicas de análisis de datos, tenemos muchas técnicas de ómica, sobre todo metabolómica, que es lo que hemos hecho más en los últimos años, pero también transcriptómica, genómica, análisis de imágenes, de todo esto. Entonces, aquí a la derecha tenemos la foto, bueno, un poco antigua de los que estamos en el grupo de investigación y los que vamos desarrollando todo este trabajo. ¿En qué nos centramos? Sobre todo en el grupo, pues tenemos, bueno, podemos decir 4 líneas de investigación. La primera de teoría y herramientas, que es más que nada la que hablaremos hoy, que es desarrollar estas técnicas de análisis de datos y en concreto la técnica de resolución de multivariante de curvas por mínimos cuadrados alternados, que es MCRLS del acrónimo en inglés. Y después también desarrollamos muchas estrategias de análisis, ya sea para compresión, para fusión de datos, desarrollo de métodos multilineales. Nosotros en origen sí que teníamos una base muy de química analítica, de química analítica, entonces también muchas veces trabajamos en el desarrollo de nuevas herramientas que permitan el análisis de datos generados por estas técnicas analíticas. Por ejemplo, imágenes por espectrometría de masas, técnicas cromatográficas o espectroscópicas multidimensionales, pero lo que cada vez pasamos más es intentar aplicar también estas diferentes metodologías, ya sea análisis de ómica ambiental, pues esto, estudiar cómo cambian los metabolitos, los genes, debido al efecto de contaminantes o del cambio global en organismos, ya sea en modelo o de campo. Y lo que se trata también de análisis de datos, también tenemos el análisis de datos de monitoreo ambiental, es decir, seleccionar diferentes puntos de muestreo, caracterizar las muestras y a partir de ahí saber pues, bueno, cómo se distribuyen geográficamente estos contaminantes, qué fuentes de contaminación puede haber. Bueno, tenemos diferentes líneas de investigación que todas convergen en utilizar herramientas de análisis de datos. Entonces, lo que ha salido en principio, y es el origen de nuestro grupo, es un grupo de quimiometría. ¿Qué es quimiometría? Pues en verdad es el desarrollo y uso de herramientas matemáticas y estadísticas para analizar datos. Y en nuestro caso, lo que es análisis eran de origen químico. Si veis aquí, este campo ya se definió hace bastante tiempo y se centraba principalmente en 2 grandes objetivos. Por un lado, diseñar y seleccionar pues esos procedimientos experimentales que sean óptimos para obtener la máxima cantidad de información. Y una vez nosotros tenemos esta gran cantidad de información química, biológica, física, lo que sea, intentar tener los métodos que nos permitan extraerla y obtener información útil. Entonces, lo que queremos es esta extracción de información y de una forma, pues a ver, totalmente interdisciplinar, colaborando con, prácticamente todos los campos, sobre todo de ciencias, que nos podemos imaginar. Y de forma similar, pues lo que tenemos, pues también en biología, en ambientales, hay campos que pueden ser parecidos, pero que, bueno, igual se entra en un marco global de data análisis. Uy. A ver. Ahora paso. Vale. ¿Qué métodos hay en quimiometría? Bueno, pues tenemos, primero de todo, diferenciar que
Bueno, como he puesto, la quimiometría aparece años atrás y entonces lo que había mucho eran métodos lineales. Métodos lineales que nos permiten descomponer pues esto, los datos de forma, pues, teniendo en cuenta estas relaciones lineales. Y más recientemente han aparecido métodos lineales, lo que todos conocemos como el Machine Learning, que en verdad también son herramientas que se han ido utilizando, pasa que por, bueno, aspectos temporales, pues han tenido menos uso. Entonces, ¿qué intentamos obtener? Pues bueno, podemos diferenciar 4 grandes bloques, ¿no? Por un lado, métodos exploratorios. No veo el cursor. Mala suerte. Métodos exploratorios y descriptivos, por ejemplo, el PCA, y si miramos los métodos no lineales serían el TSN o el UMAP. Regresión y predicción, en quimiometría sobre todo es el método PLS, podemos pensar Machine Learning con redes neuronales, máquina de soporte vectorial o Random Forest, clasificación y discriminación. Que no sé por qué no me sale el cursor para iros marcando. Pero bueno, clasificación y discriminación, sobre todo aquí, sobre todo en el campo de la ómica, el PLSDA, y después ya métodos de diseño de experimentos y procesamiento del señal. Aquí. Bueno, y nosotros lo que vamos a explicar hoy, que es la resolución multivariante de curvas, se enmarca en el apartado este de exploración y regresión, una zona más o menos podemos decir intermedia. Entonces, el método de resolución multivariante de curvas, ¿qué quiere? Pues en verdad es resolver el problema general del análisis de mezclas. Cuando entendemos mezclas lo tenemos que ver desde un punto general, que puede ser, muy bien, tenemos procesos, por ejemplo, seguidos mediante técnicas espectroscópicas. Ay, es que no sé por qué no. Bueno, aquí a la izquierda, en el cual podemos ir midiendo en diferentes condiciones experimentales, pues el espectro del que queráis, en diferentes pues, temperaturas, tiempos, lo que sea. También podemos ver una mezcla que es pues, una inyección cromatográfica y que tengamos pues, diferentes picos que pueden salir individuales, de forma totalmente selectiva o solapados. Aquí nuestro objetivo será ser capaz de separar la información de estos picos. También podemos pensar en técnicas espectroscópicas multidimensionales o cromatográficas multidimensionales, de forma que intentamos resolver toda la información que salga solapada. Si hablamos de las aplicaciones ambientales que decía antes, campañas de monitoreo, tenemos diferentes puntos de muestreo, tiempos de muestreo y diferentes contaminantes, familias de contaminantes, lo que sea, medidas. Intentar analizar si podemos observar pues, tendencias, fuentes dentro de estas matrices. Si nos vamos a campos más ómicos, pues también se puede dar el caso de analizar datos de expresión génica, ya pueden ser microarrays, PCR cuantitativa, podrían hacer secuenciación y un campo que es muy útil también la resolución multivariante de curvas es el análisis de imágenes. Entonces, ya hace muchos años se ha utilizado este tipo de análisis para este método de resolución multivariante de curvas para el análisis de imágenes vibracionales, es decir, con Raman, infrarrojo, NIR, fluorescencia, pero también hemos visto que es posible utilizarlos en técnicas más relacionadas con los campos ómicos, como puede ser la espectrometría de masas, por ejemplo, en el MS Imaging, o los más modernos, como puede ser la Spatial Transcriptomics. Entonces, este método también apareció ya hace bastante tiempo y donde nos encontramos ahora es la suma de todos estos desarrollos que se han ido llevando a cabo. O sea, los orígenes se encuentran en los 70, donde se proponen los métodos que se conocen como Self-Modeling Curve Resolution, sobre todo en el 70. Más adelante, en los 80, 85, por ahí, tenemos pues, que aparecen el Evolving Factor Analysis, el Simplisma, que nos permite pues, un primer paso en estos métodos. Y es a principios de los 90, mediados, donde comienza nuestro grupo a trabajar en aquellos tiempos en la Universidad de Barcelona y más tarde en el CSIC, y sobre todo debido al trabajo del profesor Tauler y después hemos ido siguiendo, en el que no únicamente se analiza un conjunto de datos, sino que se dan alternativas a poder aportar información en base a restricciones en la optimización o poder analizar diferentes fuentes de datos conjuntamente. A partir de aquí, de los 2000, tenemos
un boom en aplicaciones espectroscópicas, cromatográficas, ambientales, lo que queráis, que se ve reforzado por la aparición de interfaces gráficas de usuario, y a partir de aquí ya en los 2010-2020, pues bueno, Big Data, análisis de grandes datasómicos, monitoreo ambiental masivo, pues tenemos de todo, multitud de aplicaciones. Entonces, ¿cómo lo entendemos? Pues yo creo que el caso fácil siempre es el espectroscópico. Aparte, bueno, es lo que habíamos iniciado. Tenemos, por ejemplo, un proceso químico cinético, del cual tenemos A queda B queda C, que espectroscópicamente nos podía dar una serie de espectros así, y nosotros lo que intentamos es decir, muy bien, en cada fila ponemos una muestra, es decir, en cada fila tenemos un espectro, y las diferentes columnas serán, en este caso, las diferentes variables medidas, que serían las diferentes longitudes de onda. Y esta matriz de datos, lo que intentamos es descomponerla y ser capaces de resolver la información que tienen a partir de la aplicación de un modelo lo más simple posible. Y lo más simple que nosotros creemos que puede ser es el modelo bilineal, que nos permite la descomposición de estos datos en dos pares de contribuciones, unas relacionadas con las muestras y unas relacionadas con las variables. ¿Qué intentamos? Pues explicar la máxima cantidad de varianza y, sobre todo, muy importante, que las soluciones que nosotros obtengamos tengan significado físico. Cuando digo físico, quiero decir, depende del caso, químico, biológico, ambiental, lo que queramos, pero que no sea muy difícil de interpretar. Que nosotros lo veamos y seamos capaces de decir, ah, pues aquí está pasando esto. Entonces, visualmente, este modelo se representa con este producto de matrices donde tenemos una matriz C que será relacionada con las muestras y una matriz S relacionada con las variables. Aparte, siempre tenemos el error, que esto después desaparece, pero los modelos no son perfectos si no explicamos, y además no es posible, el 100% de varianza, tiene que quedar una matriz relacionada con el error. ¿Qué intentamos? Pues matemáticamente este producto de matrices, la suma de los productos de C1 por S1 más C2 por S2 más C3 por S3, por ejemplo, en este caso de tener tres componentes, sea que nos explique lo máximo posible de nuestro conjunto de datos a analizar y que podamos obtener información a partir de él. Habitualmente lo que vemos es que la matriz C tiene perfiles más relacionados con la contribución, es decir, información cuantitativa, lo que nos dice pues, información sobre la evolución de los procesos, si hay mecanismos o un modelo químico subyacente, la distribución de los compuestos, si por ejemplo estamos analizando unas imágenes, o en algunos casos podemos llegar a tener una cuantificación ya sea relativa o absoluta. En contra, la matriz S está más relacionada con las variables y lo que nos da es información cualitativa. Es decir, nos permite resolver, pues en el caso espectroscópico, cómo es los espectros relacionados con los compuestos que hemos cuantificado en C, o si estamos en casos ambientales, tener pues la información sobre cómo son las fuentes de contaminación que estamos tratando. En el caso espectroscópico, esto nos permite llegar a identificar compuestos. Por ejemplo, en masas, si estamos analizando un líquido masas, por ejemplo, podremos llegar a tener el espectro de masas y a partir de ahí llegar a identificar qué compuesto es a partir pues, de las señales que nos hagan. ¿Ventajas y limitaciones? Pues ventajas. Que no necesitamos ningún tipo de información previa. Es decir, yo no tengo que tener un modelo que tengan que cumplir mis datos. Analicé los datos y veremos qué pasa. Pero si tengo esta información, puede ser muy útil aplicarla durante la optimización. Ya veremos cómo. Además, una gran ventaja es que podemos utilizar... Vaya. Mala suerte aquí. Que podemos analizar diferentes conjuntos de datos simultáneamente. Y que, como hemos explicado, el modelo lineal es bastante simple y fácil de entender. Problemas. Que si un compuesto o fuente no tiene señal, queda fuera de nuestro sistema y no podemos modelarlo de ninguna manera. Y que, por tanto, tiene que tener una respuesta. Y también es importante que cada par C1, S1, C2, EC2
tiene que ser diferente, porque si no, bueno, nos saldrá un único componente. Los que estéis más introducidos en el tema diréis, bueno, esto me suena a otros métodos de factorización, como puede ser el PCA, el ICA, el NMF o el PMF, pero todos tienen sus particularidades. Por ejemplo, PCA, que también es muy simple, tiene componentes ortogonales que muchas veces son difíciles de interpretar. El Independent Component Analysis pues asume una restricción que muchas veces no se cumple en el mundo real, esta independencia estadística. El NMF pues únicamente son restricciones de no negatividad. Bueno, lo siento, pero vamos, no sé. Nunca llama a nadie y mira hoy. Y el PMF, bueno, que necesita errores de estimación y que, bueno, el tipo de resolución es diferente. Entonces, esto es el marco general de los métodos MCR, pero nosotros particularmente trabajamos con una optimización por mínimos cuadrados alternados. Entonces, lo que se trata, esta optimización iterativa, es que va optimizando la matriz C y la matriz S, es decir, muestras y variables, de forma alternada. Y en cada etapa de esta optimización va aplicando restricciones, que es lo que nos permite dar más sentido físico a las soluciones que nosotros podemos llegar a obtener. Además, tal y como está implementado, nos permite analizar conjuntos de datos individuales o hacer lo que ahora se conoce como fusión de datos y analizar diferentes experimentos y diferentes fuentes de datos conjuntamente. Entonces, ¿cómo es el proceso de este tipo de análisis de datos? Pues bueno, comenzamos con la matriz de datos y lo primero es determinar un número de componentes. A ver, si tenemos información previa, se puede hacer servir, pero si no, hay métodos matemáticos y estadísticos que nos permiten llevar a cabo una estimación. Hay veces que tienes dudas, pues bueno, nosotros lo que recomendamos es, pues si dudo entre 2 o 3 componentes, pues mirar el modelo de 2 componentes, mirar el modelo de 3 y entonces decidir si en verdad esta adición de un componente más es relevante o no. El siguiente paso, un método iterativo, necesita una estimación inicial para comenzar la optimización. Es posible comenzar con estimaciones aleatorias. En verdad es factible. Pero nosotros creemos que es mejor dirigir la optimización hacia algo que tenga más sentido, de forma que sea más rápida y seguramente lleguemos a soluciones, no sé si óptimas, pero más cercanas. Entonces, se puede comenzar la optimización con matriz C, por ejemplo, utilizando el método de Evolving Factor Analysis, que si os acordáis ha salido antes como uno de los métodos iniciales, o de las variables, por ejemplo, métodos de selección de variables puras, que en este caso estos últimos también se pueden utilizar para hacer la estimación de C. Y entonces comenzamos con la optimización. Y aquí es donde entra en juego lo que es realmente importante en este método, que es las restricciones. El caso más simple es el de decir, bueno, pues aplico restricciones, por ejemplo, de no negatividad. ¿Qué quiere decir? Pues que si yo estoy trabajando con concentraciones, pues lo normal es que estas sean positivas siempre. No tiene sentido trabajar con concentraciones negativas. Pues puedo forzar que estas concentraciones siempre tomen valores positivos. Lo mismo en el caso de espectros. Espectros o valores de lo que queramos, ¿no? de las fuentes de emisión que también tengan que ser positivas porque no tiene sentido que una fuente de contaminación tenga valores negativos. Pues lo puedo forzar a que obtenga valores positivos. Otro tipo de restricciones, unimodalidad, por ejemplo, perfiles, por ejemplo, una cinética, yo sé que solo tiene que tener un máximo. Puedo forzarlo en el perfil. Cuando digo forzar, puede ser más duro o más suave. Eso dependerá de cómo implementemos los valores numéricos en la restricción. Pero bueno, es esto. Si yo tengo un segundo pico en el perfil, puedo intentar disminuirlo. Sistema cerrado, que si yo seguimos con el ejemplo cinético, si estoy en una cinética que tengo una concentración inicial, esta se tiene que mantener constante durante todo el experimento. Por tanto, la suma de todos los compuestos que me vayan saliendo, componentes, tiene que ser constante. Y aparte tenemos más variedades de restricciones que se pueden ir aplicando. Selectividad. Si yo sé que en una concentración o en un rango de longitud de onda o en lo que sea, en una muestra tiene que tener unos determinados valores, puedo forzar a esto también. Correlación, sobre todo para
que había dicho antes de cuantificar. O sea, podemos llegar a cuantificación absoluta llevando a cabo este tipo de restricciones. O hard modeling, es decir, yo puedo, por ejemplo, el caso este cinético, decir, yo tengo un modelo A para dar B, lo puedo incluir como una restricción dentro de la optimización. Pero hay que tener claro, las restricciones no es, como dice aquí abajo, una carta de deseos, o sea, una lista de deseos, sino lo que es, yo tengo mis datos y tengo que aplicar las restricciones que vea que estos datos vayan a cumplir. Si por lo que sea experimentalmente tengo señales negativas, está claro que el producto de C por S en algún momento tendrá que ser negativo y no puedo forzar a que esto sea siempre positivo. Entonces, al final tenemos de nuestro experimento cinético los datos espectroscópicos, resolvemos el sistema, los perfiles de concentración y resolvemos los espectros. A partir de aquí, parámetros de cualidad para evaluar el modelo. Podemos ver la varianza explicada, la falta de ajuste. Si tenemos estándares, podemos ver si se han recuperado los perfiles bien. Tema que hoy no toca tratar aquí, pero efecto de ambigüedades o posibles problemas del ruido. Pues bueno, todo se puede incluir. Entonces, el otro bloque importante que hay es los diferentes tipos de análisis de datos que podemos tener. Hasta ahora, todo lo que he explicado es lo que tenemos aquí arriba a la izquierda, que es una matriz de datos que nos da unos pares de perfiles. Pero, ¿qué pasa si yo tengo mi experimento y puedo medirlo utilizando diferentes técnicas instrumentales? ¿Vale la pena analizarlos todos independientemente? O si puedo, como hay el caso este de aquí arriba a la derecha, de juntar la información de los dos experimentos, tendré unos perfiles comunes de C, pero tendré los perfiles espectroscópicos o sensoriales, lo que sea, resuelto para cada uno de ellas, para cada uno de estos conjuntos de datos. Esto es pues, un tipo de fusión de datos que puede ser así, o como hay abajo a la izquierda, es decir, tengo diferentes experimentos, es decir, bueno, diferentes condiciones iniciales, diferentes tiempos de muestreo, lo que sea, y obtengo pues los perfiles de contribución diferentes para los diferentes experimentos, pero que te hayan de tener, por ejemplo, pues las variables comunes. Y el caso complejo, que es abajo, bueno, más complejo, abajo a la derecha, que es cuando hago la fusión tanto de múltiples experimentos como múltiples técnicas. Y esto lo que nosotros tenemos es facilita mucho la interpretación, porque al final son modelos mucho más robustos y que aguantan todos esos tipos de estudios en base a que si tenemos técnicas o experimentos comunes, han de mantener estos perfiles en todos los experimentos. Entonces, aplicaciones. Bueno, ya veis aquí todas las que queráis. Analíticas, cromatográficas, ómicas, de tecnología de procesos, imágenes, ambientales. Bueno, podemos estar aquí discutiendo y presentando todas las que queramos. Nuestras, y también ya desde hace muchos años, mucha gente de la comunidad pues, que aplica los métodos a sus datos, a veces pide ayuda, a veces ya pues, lo hace independiente sin problema. Entonces, lo que hablamos, datos y cómo se ha llevado a cabo los estudios. Quimiometría, como he dicho, comenzamos en los 90, entonces el software que se llevaba a cabo, bueno, que tenía más éxito era MATLAB y a partir de ahí hemos ido siguiendo. En los 90, línea de comandas, que era bastante tedioso llevar a cabo los modelos y tal, y que a partir de los 2000 aparecieron, se programaron diferentes interfaces gráficas para que sea más fácil llevar a la implementación de estas restricciones o los multiset, una en el 2004, la versión 2, que es la que está ahora mismo vigente en el 2014, 2015, y que permiten pues, bueno, llevar a cabo todos estos análisis y que es lo que nos ha generado también pues, que tengamos pues, toda esta mucha gente que haga servir estos tipos de software. Aparte de MATLAB, esto sí que se puede ejecutar como ejecutables exe. O sea, si se pide, bueno, esto habitualmente se pedía y nosotros lo enviábamos el ejecutable. Y más recientemente lo que apareció de la comunidad, tanto en R como en Python, pues implementaciones del programa en línea de comandas para tenerlo pues tanto en R, tanto en el MediaTools como en el paquete ALS, como la librería está el PyMCR, que, bueno, es que sirve en Python.
Nosotros esto también lo teníamos hecho, pero no publicado, es verdad. Pero lo que estamos haciendo es para la nueva versión de la interfaz que esperamos en algún momento de 2026, tener una versión multiplataforma que sea MATLAB, sí, porque esto se vamos a seguir, pero que también tenga interfaces gráficas para R y para Python. Pero bueno, espero que para el año que viene pueda estar disponible. Entonces, una vez así, ¿cómo lo ejecutamos esto? Podemos ver, bueno, seguimos con un ejemplo cinético. Aquí tenemos, bueno, pues un seguimiento de una mezcla, que vemos que tenemos unos diferentes analitos, tenemos, bueno, las trazas cinéticas, los espectros, como los veríamos. Nosotros llegamos a nuestro programa, a la MCR Toolbox 2, y nos sale esta ventana. Y a partir de aquí seguimos un esquema muy parecido al que he explicado para decir cómo funciona los fundamentos más teóricos del software. Primero cargamos los datos y bueno, tenemos una visualización, que serían los gráficos que teníamos en la slide de antes. Después, determinación del número de componentes. Si sabemos la información, lo podemos poner de forma manual, pero si no, se puede hacer con un método, por ejemplo, descomposición en valores singulares, que nos dará una ventana que nos dirá, muy bien, tenemos estos valores que realmente por encima del ruido, seguro que son componentes, y los que están en el margen de si sí o si no. Entonces, aparte de mirar los valores, tanto en los numéricos como la representación de los valores singulares, también se puede mirar los vectores singulares para determinar si tenemos un número de componentes o otro. Después, determinación de las estimaciones iniciales. Por defecto tenemos tres opciones. Manual, si se sabe o se tiene por algún otro medio. Y después tenemos el Evolving Factor Analysis, que es muy útil para procesos, y la detección de variables puras, que es si queremos C que no sean procesos, o para hacer pues, cualquier tipo de estimación de ese. Por ejemplo, aquí, siguiendo con lo que hemos visto antes, que nos decía el SVD que podíamos tener tres componentes, vemos que el Evolving Factor Analysis también emergen por encima del nivel del ruido, que es esto que tenemos aquí, donde hay muchas rayas rojas y negras, tres rayas negras y tres rayas rojas, que es lo que nos permite, más a la derecha, tener esta estimación inicial, que es lo que nosotros pondremos para comenzar la optimización. Entonces, seguimos con el proceso, podemos tener un poco de visualización de datos, ver cómo es la estimación inicial, cómo sería la primera iteración sin restricciones. Vemos que tenemos dos espectros más o menos que tienen buena pinta, pero como tenemos en la estimación inicial el compuesto verde, que es mucho más grande que los otros, su par espectral tiene que ser mucho más pequeño y esto no nos permite diferenciarlo bien. Ya veremos al final cómo queda. Y en las últimas dos ventanas estas de abajo que se refieren a los PCA loadings y scores, más que nada para comparar si podemos observar lo que podemos tener sin restricciones. Entonces, aquí hay en el número de matrices, que es lo que nos permite diferenciar si vamos a hacer un análisis individual, que es el caso este, o un análisis múltiple. Es decir, si queremos tener 2, 4, el número que sea de matrices simultáneamente. Esto complicaría un poco el análisis, pero bueno, sería bastante factible llevar a cabo también. Entonces, lo siguiente es seleccionar restricciones. Primero, en la dirección de las muestras. Hablamos, en este caso, de la matriz C. Y solo por ejemplo, en el caso este que teníamos, tenemos no negatividad, se aplica, hay diferentes algoritmos para aplicarla más duros o más suaves. Aquí habitualmente recomendamos este Fast Non-Negative Least Squares, pero también hay la opción, si quieres ir más rápido, de decir, muy bien, valor negativo, valor cero. Esto, desde un punto de vista de mínimos cuadrados, es peor, pero hay veces que la velocidad te puede llevar a esto. Unimodalidad o closure, ir seleccionando a qué especies queremos, que pueden ser todas o no. Si queremos decir, bueno, pues dos tienen que ser unimodales y una no, esto lo podemos llegar a hacer. En el caso de los espectros, saldría una ventana parecida, de decir, bueno, pues aplicamos estas restricciones, estas sí o estas no, mira, y a partir de aquí seguimos. Le damos a continuar, está un rato iterando, ahora veremos cómo, ya veréis que no es mucho, y obtenemos pues, los perfiles de cinéticos y espectrales resueltos. Ya veis que esa diferencia que veíamos antes del perfil verde, que es un intermedio, aquí queda resuelta,
está más o menos en un rango de concentraciones que podría ser asumible y de esa forma también el espectro también queda de una forma u otra normalizado. Vale, a ver, bueno, paso un poco largo de tiempo, pasaremos... Tenía 2 vídeos para ver claramente cómo se... Bueno, si los puedo poner, porque no sé. Ay, es que no voy a poder. A ver. Es que no sé, no me sale Bueno, va ejecutando, pero que no me va a dejar saltarme el vídeo. A ver. Uy. A ver. A ver. Es que... Vale, aquí sí que tengo, ¿no? ¿Veis el cursor, no? Bueno, supongo que sí. Es que yo lo que quería pasar. Esto es el visualización. Ah, no, vale. No, no. Bueno, pues nada, no se puede hacer. Ay. Bueno, no me va a salir bien esta parte del vídeo, no sé por qué, pero bueno. No. Antes salía bien. A ver, y quería... Bueno, mala suerte. Os quería poner también el ejemplo este de Imaging. A ver, vale. Si veis, tenemos una imagen. Lo otro será parecido. Entonces, si estamos aquí. Ay, aquí, vale. Tenemos una imagen, que en este caso es Raman, que tiene 60 por 60 píxeles y 256 de longitudes de onda. Y lo que queremos es, bueno, intentar resolver pues, las contribuciones de esta imagen. Si veis, a ver, puedo tirar atrás, hacemos lo mismo, cargamos los datos, lo visualizamos, podemos determinar el número de componentes, que en este caso es 4. A ver, esto es vídeo, por lo tanto no puedo ir seleccionando, pero bueno. Ay, aquí. Si vemos, habitualmente se llegaría a ver que hay algún momento que son contribuciones más aleatorias. Y es muy diferente las contribuciones que son más químicas o biológicas de las que serían aleatorias. Después, optimizamos seleccionamos la estimación inicial, pasamos a las restricciones. Aquí, en este caso es un caso muy simple porque solo se aplica una negatividad en los 2 casos, ninguna otra restricción. ¡Ay! ¡Ostras! ¿Vale? Y llevamos a cabo lo que es la optimización. Si veis, ahora mismo está optimizando, veis que es un dataset ya un poco grande, 3600, bueno, un poco relativamente, 3600 por 256, y si no va más rápido es porque la visualización hace que espere pues, medio segundo, una cosa así, por eso tiene este tiempo que tarda en optimizar. Pero aquí lo importante no es solo tener los perfiles C y S resueltos, que bueno, acabará en breve, supongo, ahora acabado, sino que podemos llegar a tener lo que decíamos antes, los perfiles, las imágenes que nosotros tengamos. O sea, tenemos la imagen número 1 y para cada una de estas especies podemos tener su diagrama de distribución y su espectro. Hay algunas que son claras contribuciones, mientras que hay otras, que por ejemplo esta segunda, que está más relacionada con el blanco, o el exterior de la emulsión esta que teníamos esta gota, o una parte más concreta. Entonces, ya para acabar, siento esto que al final las 2 pantallas en este caso han jugado mal. Los mensajes finales. O sea, es un método que, a ver, las interfaces son muy simples, fáciles de utilizar. El modelo matemático subyacente es bastante fácil. En verdad no hace falta conocimiento previo. Podemos coger los datos y a partir de ahí seguir. Lo siguiente, que tiene una gran flexibilidad. Podemos tener múltiples técnicas a la vez, múltiples experimentos o las 2 cosas a la vez. Se pueden poner restricciones, que bueno, con el tiempo han ido apareciendo nuevas restricciones, como esta de Sparsity o las de Hard Modeling que fueron apareciendo. Esto hace que si hay algún modelo que nos pueda cubrir los datos, pues lo podamos llevar a cabo. Y también que los modelos, a base de toda esta información que nosotros podamos, vía restricciones o vía multiset análisis, obtener soluciones que sean muchos más confiables, podemos decir, y robustas.
Información de todo esto. ¡Ay, mierda! Códigos, tutoriales, datasets, todo lo que queráis en la web que tenemos, que también se tiene que actualizar para la nueva versión, mcrls.info, y literatura sobre, bueno, solo de las dos interfaces que hemos, la original y las otras que presentamos, que es, bueno, en la revista de Kiniometría como descripciones de software, bueno, que los tenéis para disponibles y, bueno, sobre todo que si, yo qué sé, si hay alguien que ha asistido a la presentación y dice, "Ah, pues esto podía ser útil para nuestra investigación", pues siempre está, bueno, enviar un mail, ¿no? Estamos en contacto como queráis y nosotros bueno, intentamos colaborar en todo lo que sea posible. Y bueno, hasta aquí. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, lo que sea, pues lo comentamos ahora en estos minutos. ¿Vale? Bueno, intentaré gestionar esto. A ver.